compuestos de 2 carbonos que nos van a servir para ingresar también en el ciclo de Krebs. Entonces no obtenemos energía solamente de lo que vendría siendo los electrones que ya se liberaron durante la degradación, sino que también vamos a obtener energía de los electrones que se liberen durante la oxidación de las unidades de acilo activadas, ¿no? Vamos a ver que primero está el paso de la oxidación, donde el acilo se va a oxidar hacia este compuesto que tenemos acá, que vemos que tiene un doble enlace. Va a sufrir una oxidación entre los carbonos alfa y beta, que es lo que le va a dar este doble enlace. Y esto va a estar catalizado por una enzima, que vamos a ver ya más adelante a detalle, pero que es una deshidrogenasa, ¿no? Y nos va a eliminar, como su nombre lo dice, nos va a estar eliminando 2 hidrógenos. Luego tenemos el paso de la hidratación, que es este de acá, nos va a formar este intermediario. Vemos que en esta la enzima que vamos a tener es una hidratasa, tiene un nombre completo, pero en general es una hidratasa, que lo que va a hacer es que nos va a añadir una molécula de agua a través de este doble enlace. Y esto lo que nos va a hacer es que nos va a introducir un grupo hidroxilo, que es este que miramos acá, ¿no? Este. Después de esto tenemos el tercer paso, que es la oxidación. En este paso, el grupo hidroxilo se va a oxidar a un grupo carbonilo, que es lo que miramos acá. Vemos que teníamos este grupo hidroxilo acá y ahora tenemos aquí este doble enlace con oxígeno, o sea, un grupo carbonilo. Y luego tenemos el cuarto paso. La escisión o la ruptura, digamos, va a ser una tiólisis, en la cual vamos a tener una enzima que, como la reacción indica, la enzima se va a llamar tiolasa. Y esta enzima lo que va a hacer es que va a atacar al carbono beta, va a utilizar coenzima A, porque si se dan cuenta vamos a obtener estos acilos activados, entonces va a utilizar coenzima A y vamos a liberar dos moléculas vamos a liberar una molécula de acetilcoenzima A, que sería esta, y vamos a liberar también una molécula de acilcoenzima A, que es esta. Después tenemos la síntesis, que es lo que tenemos aquí en celeste, que la síntesis va a ocurrir en el citosol, así como hemos estado viendo que ocurre en la mayoría de estas reacciones del metabolismo. Va a ser catalizada por también un complejo multienzimático, que se conoce como ácido grasa sintasa. Y este complejo vamos a ver que está compuesto por varias unidades y tiene un mecanismo ahí un tanto complejo, bueno, un poquito complicado, pero que conforme vamos como desglosando en cada una de las unidades, pues se va a poder entender mejor, ¿no? Vamos a ver que para nosotros poder construir estas cadenas, lo que vamos a tener que hacer es, primero, la condensación, que sería lo opuesto a la tiólisis que teníamos acá. Es decir, vamos a unir estas dos moléculas, vamos a unir el grupo acilo activado y vamos a unir un malonil coenzima A, que es este compuesto de 3 carbonos. Lo que se va a producir es que se va a liberar una molécula de CO2, o sea, va a haber una descarboxilación en esta condensación. Por lo tanto, la reacción va a ser favorable, porque en realidad vamos a ver que esta reacción de condensación no es muy favorable, no ocurre de forma espontánea, pero al nosotros estarla acoplando a esta descarboxilación, la vamos a hacer favorable, ¿no? Luego tenemos el segundo paso, que es la reducción, lo opuesto a la oxidación que teníamos en la degradación. En esta lo que necesitamos hacer es eliminar el grupo carbonilo que tenemos acá y lo va a hacer una enzima, una reductasa. Y lo que va a hacer es que va a reducir este grupo a un hidroxilo. O sea, si se dan cuenta, obtenemos el mismo intermediario que teníamos acá, simplemente por una reacción opuesta. Acá partimos ya del grupo carbonilo y lo vamos a convertir en un grupo hidroxilo. Acá tenemos el grupo hidroxilo y lo vamos a convertir en un grupo carbonilo. Luego el tercer paso, que es la deshidratación, lo va a hacer una deshidratasa. Vamos a eliminar la molécula del agua, o sea, vamos a eliminar este grupo hidroxilo que tenemos acá y va a formarse este doble enlace, ¿no?, entre el carbono alfa y el carbono beta. Y luego el último paso, que es la reducción, opuesto a la oxidación, que es el primer paso de la degradación. Y ya en esta reducción vamos a tener una enzima reductasa, que lo que va a hacer es que va a utilizar, acá no lo indica, pero va a utilizar NADPH para poder
reducir este doble enlace que tenemos acá y formarnos este acilo activado, que si nos damos cuenta es una molécula de 2 carbonos. Entonces, en resumen, degradación nos convierte una molécula alifática de cadena larga a un conjunto de unidades de acetilo activadas, acilo y acetilo, que van a poder ser procesadas posteriormente por el ciclo del ácido cítrico o el ciclo de Krebs. Y tenemos la síntesis, que es el proceso opuesto, en el cual vamos a empezar con estos monómeros, esta unidad de acilo y este malonilo coenzima A, que se van a condensar para formar un fragmento de 4 carbonos. Y el carbonilo se tiene que reducir, deshidratar y reducirse nuevamente. Entonces, vamos a ver que los triacilglicéridos, que son las principales grasas que nosotros vamos a consumir en la dieta, van a ser depósitos muy concentrados de energía, porque se van a encontrar una forma reducida y una forma anhidra. ¿Qué quiere decir esto? Van a tener un alto rendimiento energético, porque su oxidación completa va a producirnos, por ejemplo, los ácidos grasos nos van a producir 9 kilocalorías por gramo de energía, a diferencia de los carbohidratos o las proteínas que solo nos están produciendo 4. Entonces, si se dan cuenta, hay una diferencia ahí de 5, en la cual los ácidos grasos nos están produciendo mucha más energía que los carbohidratos y las proteínas, que los carbohidratos es como lo principal que hemos visto hasta ahorita, con todo esto de la glucólisis, la glucogenólisis, pero en realidad no son las macromoléculas que más energía nos van a proporcionar a nosotros, sino que las que lo van a hacer son las grasas. Vamos a ver también que los triacilglicéridos tienen un carácter apolar. Esto quiere decir que se van a almacenar en una forma anhidra, a diferencia de lo que serían los carbohidratos, los aminoácidos, estas proteínas que en realidad se van a estar, como son polares, se van a estar almacenando de forma hidratada. Y tenemos que en los mamíferos los triacilglicéridos tienen como principal centro de acumulación, es decir, donde se van a estar almacenando principalmente en el citoplasma de las células adiposas. Esta es una célula adiposa. Esto que vemos aquí de color oscuro, esta gran como mancha aquí, esos son es un depósito, ¿no? En forma de unas gotas, se conocen como gotículas o gotas de ácidos grasos, que si nos damos cuenta prácticamente ocupa toda la célula, ¿no? Toda la célula adiposa. Y estos adipocitos se definen como unas células especializadas en la síntesis y en el almacenamiento de los triacilglicéridos. Y también vamos a ver que están involucradas en su movilización por la sangre a otros tejidos. Entonces, vamos a ver la digestión, la movilización y el transporte de estos ácidos grasos. Vamos a ver que generalmente los ácidos grasos se van a estar transportando en forma de kilomicrones. Pero para nosotros poder llegar a estos kilomicrones, primero vamos a tener que pasar por ciertas fases. Vamos a ver que los triacilgliceroles, que son lo que yo les mencionaba, que son los ácidos grasos más comunes de la dieta, son insolubles, ¿no? Porque tienen un carácter apolar. Entonces, para poder nosotros absorberlos, que si se recuerdan es lo que veíamos en este esquema ayer, ya en lo último que estábamos viendo, en este, que nosotros para poder absorberlo lo que necesitamos es emulsionarlo, o sea, necesitamos formar micelas, ¿no? Que estas se van a formar con la ayuda de los ácidos biliares. Y lo que va a hacer es que estos ácidos biliares van a rodear a estas gotas de grasa que vamos a tener, a estos ácidos grasos que van a ser insolubles, y van a formar estas como esferas, que se conocen como micelas. Lo que va a hacer es que los lípidos van a estar orientados hacia la superficie, la porción hidrofóbica va a estar orientada hacia la superficie, y esto los va a colocar en contacto directo con el entorno acuoso, ¿no? Que tendríamos. Y esto va a permitir que las lipasas, por ejemplo, la lipasa pancreática, que se va a estar secretando hacia el intestino, o las colipasas, por ejemplo, van a reconocer estas micelas, se van a fijar a su superficie y van a hidrolizar estos enlaces. Una vez ya fueron hidrolizados los enlaces de los ácidos grasos, lo que vamos a obtener son
ácidos grasos de menor tamaño. Vamos a estarlos obteniendo como las subunidades, digamos. Unos monómeros, ¿no? Entonces, al obtener estos monómeros de menor tamaño, lo que van a hacer es que van a ingresar en los enterocitos. En los enterocitos van a volver a sintetizarse, o sea, vamos a pasar de degradarlos para permitirles entrar a los enterocitos. Luego en los enterocitos otra vez se van a sintetizar a lo que eran antes, es decir, van a regresar a ser triacilgliceroles. Y vamos a ver que ya dentro de los enterocitos se van a formar estos kilomicrones, que es lo que tenemos en la diapositiva que estamos viendo. Vamos a regresar. Que son estos, ¿no? Estos son los kilomicrones. Vemos que son unas esferas de gran tamaño que van a tener un núcleo hidrofóbico, que es esto que miramos acá, que es donde en el centro se van a estar empaquetando todas las moléculas que van a ser puramente apolares, es decir, hidrofóbicas. Por ejemplo, los triacilgliceroles o los ésteres de colesterol, que es lo que vemos acá. Vamos a ver que van a tener una capa que va a ser anfipática, que va a estar rodeando todo este núcleo apolar, que va a ser una monocapa de fosfolípidos. Es esto que vemos acá, de color como celestito, ¿no? Y también van a tener moléculas de colesterol libre incrustadas, ¿no? Vamos a ver que las cabezas, digamos, las cabezas polares de estos ácidos grasos van a estar orientados hacia el exterior, o sea, hacia afuera. Y las colas, que van a ser apolares, van a estar orientadas hacia el centro. También vamos a tener lo que son las apolipoproteínas, que van a estar incrustadas o integradas en esta monocapa de fosfolípidos. Y la principal de todas estas es la roja que vemos acá, que es la apoproteína B48. Que vamos a ver que esta es exclusiva de la síntesis en el intestino de estos kilomicrones, y lo que nos va a servir es para la secreción de estos y luego para su utilización. Vemos que en las células de la mucosa intestinal los triacilglicéridos van a ser resintetizados de nuevo a partir de estos ácidos grasos que ingresaron en los enterocitos, ¿no? Y los vamos a empaquetar en estas lipoproteínas transportadoras, que son los kilomicrones. Como principal componente proteico, la apoproteína que les mencionaba, B48, la que está aquí en rojo, y nos va a servir también para transportar vitaminas que van a ser liposolubles y el colesterol, que vemos que está aquí incrustado en la membrana. Luego, estos kilomicrones van a ser secretados hacia la linfa, hacia el sistema linfático, y de ahí van a pasar a la sangre. Una vez en la sangre y llegando a los tejidos donde van a ser utilizados, se van a estar uniendo a lipoproteínas, a receptores, que van a estar ligadas a membranas, donde las van a degradar este gran kilomicrón para formar nuevamente triacilgliceroles. Entonces, si nos damos cuenta, realmente los ácidos grasos pasan por muchas degradaciones y muchas síntesis, porque ingresan, son degradados, luego ingresan a los enterocitos, nuevamente van a ser degradados y van a ser resintetizados a estas estructuras kilomicrones, y luego van a pasar a la linfa, van a pasar a la sangre, y de ahí van a llegar hacia los tejidos, y en los tejidos otra vez van a ser degradados hacia los triacilglicéridos. Y ya de ahí ya pueden ser oxidados, ¿no? Para poder obtener energía, que era el proceso de 4 pasos que veíamos al inicio, donde vemos que vamos a obtener tanto electrones durante la degradación en sí, que se conoce como beta oxidación, y también vamos a obtener electrones al momento de que los productos, estos grupos acetilo activados, ingresen en el ciclo de Krebs. Vamos a ver que todo este proceso se da en 3 etapas que van a ser como las principales. Vemos que para que los tejidos periféricos puedan acceder a esta energía que va a estar almacenada en lípidos del tejido adiposo, en estas gotículas que vimos, estos lípidos se tienen que movilizar, es decir, deben ser liberados hacia el torrente sanguíneo. Y este proceso se realiza en 3 etapas. Tenemos la hidrólisis, donde los triacilglicéridos se van a degradar a ácidos grasos y a glicerol, se van a liberar desde el tejido adiposo y se van a transportar a los tejidos donde se esté necesitando esta energía. Va a haber una etapa de activación,
En los tejidos, los ácidos grasos van a activarse y luego van a transportarse hacia el interior de la mitocondria para su degradación, es decir, por el ciclo de Krebs, ¿no? Y vamos a tener la degradación, que ya en la degradación los ácidos grasos se van a descomponer hacia acetilcoenzima A o acilcoenzima A. Y ya esta acetil va a ingresar en el ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs. Vamos a ver primero la primera etapa, que es la hidrólisis. Tenemos que las principales enzimas que van a hidrolizar a estos triacilglicéridos son las lipasas. Y esto se da en un proceso conocido como o llamado lipólisis. Vemos que tenemos aquí el triacilglicérido, tenemos una lipasa que va a estar utilizando moléculas de agua para degradar a este triacilglicérido y lo va a degradar en lo que sería glicerol y ácidos grasos libres, que son estos que tenemos aquí en verde. Y no se produce solo uno, sino que como vemos que las moléculas de triacilglicéridos en realidad son de gran tamaño, ¿no? O sea, tenemos una molécula de un tamaño considerable, notamos que se van a estar produciendo una molécula de glicerol, que es como lo central que tenemos acá, este esqueleto carbonado central que vamos a tener, y lo que lo rodea, que es esto que está aquí en verde, se va a hidrolizar formando ácidos grasos libres. Vamos a ver también que tenemos lipasas en el tejido adiposo y en presencia de ciertas hormonas, vamos a ver más adelante cómo se da este mecanismo, pero hay ciertas hormonas, por ejemplo la adrenalina, la noradrenalina, o sea la epinefrina, adrenalina, el glucagón o las hormonas adrenocorticotrópicas, se va a activar esta vía y lo que va a provocar es esta hidrólisis a glicerol y ácidos grasos libres de los triacilglicéridos. Y vamos a ver también que al contrario, la insulina lo que va a hacer es que nos va a inhibir este proceso de lipólisis. Entonces vamos a ver a detalle cómo es que se da este mecanismo en el cual la movilización de estos ácidos grasos, estos triacilglicéridos, se va a estar dando en respuesta a estímulos de hormonas. Vamos a ver que cuando los niveles de la glucosa en sangre sean bajos, que ya lo hemos visto cuando estamos hablando de la regulación del metabolismo de los carbohidratos, por ejemplo, lo vimos mucho cuando hablábamos de la regulación del metabolismo del glucógeno. Cuando los niveles de glucosa en sangre son bajos, nosotros vamos a tener síntesis por el páncreas del glucagón. Vamos a ver también que en ciertos otros tejidos, por ejemplo en el músculo, vamos a tener la liberación de la adrenalina, ¿no? O la epinefrina. Vamos a ver que lo que va a hacer el glucagón, esta hormona se va a unir a un receptor específico de membrana, un receptor de glucagón, que es este que tenemos acá. Y al unirse a este receptor específico, lo que va a provocar es la activación de un segundo mensajero, que es esta molécula que vemos acá que se llama GS. Y lo que va a hacer es activar a la enzima adenilil ciclasa, este circulito aquí que vemos de color blanco. Se une el glucagón a su receptor, el receptor activa un segundo mensajero, esta GS. Este segundo mensajero se va a encargar de activar a la adenilil ciclasa y la adenilil ciclasa lo que va a hacer es que va a catalizar la conversión del ATP en AMP cíclico. Se va a incrementar de manera exponencial la concentración del AMP cíclico y si nos damos cuenta lo que provoca es una activación de esta pKa, que si recuerdan cuando estábamos viendo justamente el metabolismo del glucógeno, esta pKa es una proteína quinasa A o proteína quinasa A, que lo que va a hacer es que va a fosforilar dos proteínas principales. Vamos a ver que va a fosforilar a esta lipasa sensible a hormonas y al fosforilarla la va a activar. Se conoce como lipasa sensible a hormonas o HSL, ¿no? Es como abreviado. Entonces vemos que acá ya está fosforilada y ya de forma fosforilada va a estar activa. Y al estar activa, esta lipasa sensible a hormonas o HSL lo que va a hacer es que se transloca. Se mueve de donde está, se mueve desde el citosol, se va a mover hacia la superficie de esta gotícula interna que teníamos en el adipocito, esa gran mancha oscura que veíamos en la imagen anterior que prácticamente ocupaba toda la célula adiposa.
vamos a ver que esta lipasa sensible a hormonas se va a mover desde el citosol de la célula hacia la membrana, hacia la periferia de esa gotícula. Y se va a unir ahí. Y el segundo mecanismo que tiene la pKa es que también va a fosforilar a otras proteínas, ¿no? Que son estas perilipinas, estas que vemos acá. Las perilipinas lo que van a hacer es que al estar fosforiladas, todas estas que vemos acá, se van a estar agregando a la superficie también de esta gotícula. Entonces vemos que la pKa lo que va a hacer es fosforilarnos dos proteínas distintas, pero va a tener prácticamente el mismo efecto, porque ambas proteínas, tanto las perilipinas como la lipasa sensible a hormonas, fosforiladas, van a estar activas y se van a ir añadiendo o agregando a la superficie de la gotícula. Vamos a ver que también la fosforilación de esta perilipina lo que va a hacer es que va a provocar que se libere esto que vemos acá, este circulito como de color verde, que se conoce como CGI, es una proteína coactivadora que vamos a ver más adelante qué produce justamente esta su liberación, ¿no? Pero principalmente lo que nos interesa es que las perilipinas ya fosforiladas se van a ir ordenando todas alrededor de la periferia de la gotícula. Una vez ya están estas dos proteínas, la HCl y las perilipinas, en la periferia de la gotícula, la CGI o CG1 lo que va a hacer es que se va a unir a una lipasa, a la lipasa de triacilglicerol adiposo, que es esta que vemos acá, ATGL, la cual va a catalizar la hidrólisis del ácido graso de un triacilglicerol. Entonces teníamos el triacilglicerol, que como su nombre lo dice, tiene 3 ácidos grasos libres, ¿no? Tri. Entonces, esta primera enzima, la lipasa de triacilglicerol adiposo, o abreviada como ATGL, al estar unida a la CGI o a la CG1, lo que va a hacer es romper uno de estos enlaces entre el triacilglicerol y uno de sus ácidos grasos. Entonces vamos a obtener como productos un ácido graso libre, el primero, y vamos a obtener un diacilglicerol, que es esto que tenemos acá, que sería todo el resto de la molécula, ¿no? Ya con sus dos ácidos grasos que le quedan y su esqueleto de glicerol. Luego vamos a tener otra segunda enzima, que es la misma HCl o la lipasa sensible a hormonas, que va a catalizar esta otra ruptura del diacilglicerol a un ácido graso libre, su segundo ácido graso libre, y un monoacilglicerol. Entonces, si nos damos cuenta, vamos como rompiendo la molécula de forma escalonada, ¿no? Vamos primero quitándole uno de sus ácidos grasos, luego le quitamos el otro ácido graso y ya nos va a quedar una molécula con el esqueleto de glicerol y un solo ácido graso. Y ya, este monoacilglicerol, ya la última enzima, la última lipasa, que se conoce como lipasa de monoacilglicerol o MGL abreviado, ya va a hidrolizar el último ácido graso que tenemos, ¿no? Entonces va a liberar la molécula de glicerol y va a liberar el ácido graso libre restante que nos faltaba, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, al final tenemos estas 3 moléculas acá, que son cada uno un ácido graso libre, ¿no? Y nos queda también como producto la molécula de glicerol. Luego ya estos ácidos grasos se liberan al citosol del adipocito van a salir hacia el torrente circulatorio, es decir, hacia la sangre, pero aquí, como sabemos que los ácidos grasos son insolubles, no tienen un carácter apolar, no se van a poder transportar solo así, sino que van a necesitar de una proteína transportadora, que va a ser la albúmina sérica, la cual va a estar actuando, digamos, como su vehículo, ¿no? O sea, el ácido graso, vemos que como que se sube a la albúmina y se va. De ahí van a ser captados por estos transportadores de ácidos grasos en los tejidos diana, digamos, los tejidos a los que buscan llegar. Por ejemplo, aquí está como ejemplo el miocito. Son captados por este transportador. El transportador ingresa el ácido graso, obviamente sin la albúmina sigue en la sangre, solamente va a ingresar el ácido graso. Ingresa el ácido graso hacia, en este caso, el miocito, y ya dentro del miocito ya lo que necesitamos es catalizar la
el ingreso de estos ácidos grasos desde el citosol de esta célula hacia las mitocondrias. Vamos a ver más adelante cómo es que vamos a manejar este ingreso, ¿no? Porque no es solo así. Recordamos que por la doble membrana que tienen las mitocondrias, generalmente siempre vamos a estar necesitando transportadores, ¿no? Vimos ayer justamente la lanzadora del glicerol 3-fosfato o la lanzadora del aspartato, ¿no? Que vemos que vamos a estar necesitando mecanismos que nos permitan ingresar estas moléculas que de forma normal no estarían ingresando dentro de la mitocondria por ser la mitocondria tan impermeable a ciertas moléculas en su membrana interna, ¿no? Y ya dentro de la mitocondria ya se puede dar todos los pasos de la beta oxidación para que estos ingresen los productos, por ejemplo el acetilcoenzima A, ingrese al ciclo de Krebs, ¿no? Ya vemos que acá ya nos pone como lo que nos quedaría al final de toda esta oxidación, que sería el CO2, y obviamente la producción de ATP por la cadena transportadora de electrones y también por las mismas reacciones del ciclo de Krebs, ¿no? Entonces, hasta ahorita queda claro cómo es este proceso mediado por hormonas. Ok. Igual si algo no está quedando claro, me pueden decir sin pena. Vamos a continuar. Bueno. Ay. Entonces, vamos a ver que los ácidos grasos que nosotros vayamos a liberar, como les mencionaba, no son solubles, ¿verdad?, en el plasma sanguíneo porque tienen un carácter hidrofóbico. Entonces, lo que va a pasar es que van a necesitar de una proteína transportadora, en este caso la albúmina, que es lo que vemos acá. Y ya la albúmina se va a encargar de transportarlos hacia los tejidos diana, donde van a ser captados por estos transportadores de membrana para poder ingresar dentro del citosol de estas células. Y el segundo producto, que hasta ahorita no hemos visto qué pasa con él, es el glicerol, ¿no? Que vamos a ver que el glicerol va a ser captado por el hígado. Dentro del hígado va a ser fosforilado y va a ser oxidado a dihidroxiacetona fosfato, que es un intermediario de la glucólisis, ¿no? Si se recuerda. Y de ahí va a ser isomerizado al gliceraldehído 3-fosfato. Entonces ya vamos a ver que el glicerol y estos intermediarios, el gliceraldehído 3-fosfato, van a ser fácilmente interconvertibles en el hígado, dependiendo de las necesidades que tenga el organismo. Es decir, puedes pasar de glicerol a glicerol 3-fosfato o a dihidroxiacetona fosfato, dependiendo de lo que realmente necesitemos, porque si lo que necesitamos es que estos metabolitos fluyan hacia la glucólisis, se van a estar convirtiendo en glicerol 3-fosfato, ¿no? O si en realidad lo que vamos a necesitar es, por ejemplo, síntesis de cuerpos cetónicos, vamos a estar viendo también que a partir de aquí se pueden producir, ¿no?, estos cuerpos cetónicos, siempre en el hígado. De ahí vamos a ver que la segunda etapa de todo este proceso es la activación y el transporte intracelular de estos ácidos grasos. Vamos a ver que la activación se va a estar dando en el citosol. Por ejemplo, en el ejemplo anterior teníamos lo que era el miocito. Entonces, en el citosol del miocito, una vez ya el ácido graso ya ingresó por medio de estos transportadores, van a ser activados en el citoplasma. Vamos a ver que lo que vamos a requerir es esta enzima que se conoce como acilcoenzima A sintetasa, la cual va a añadirle la coenzima A estos ácidos grasos libres para activarlos, pero esto obviamente va a tener cierto gasto energético, va a requerir de ATP. Entonces el producto que nos va a quedar van a ser estos acilcoenzima A, que ya son un acetato activado. Vamos a ver que para después
que podamos utilizar estos acilcoenzima A, vamos a necesitar una lanzadera para poder ingresar estos a las mitocondrias, que se va a conocer como lanzadera de carnitina o lanzadera acilcarnitina, pero vamos a ver más adelante cómo funciona esto, ¿no? Vamos a ver que una vez activado el ácido graso, este debe ser transportado al interior de la mitocondria para que pueda ser oxidado, es decir, pueda ocurrir la beta oxidación. Los ácidos grasos de cadena corta sí los podemos ingresar de forma directa a la matriz, no vamos a necesitar de ninguna lanzadera, pero los ácidos grasos que tengan una cadena más larga, es decir, al ser más voluminosos, nosotros vamos a necesitar un mecanismo de transporte especial, que es esta lanzadera de acilcarnitina o lanzadera de carnitina que yo les mencionaba, que permita su paso a través de la membrana mitocondrial interna, ¿no? Bueno, primero vamos a ver cómo es que la acilcoenzima A sintetasa realiza esta activación de estos ácidos grasos libres que tenemos, ¿no? Entonces tenemos aquí el ácido graso libre, tenemos esto que está aquí en rojo sería la representación de la coenzima A, ¿no? Que vemos que está acá, coenzima A, adenosina. Entonces la acilcoenzima A sintetasa lo que va a hacer es que los va a unir las dos moléculas en uno de estos grupos fosfatos, va a catalizar la unión de los ácidos grasos y nos va a quedar el ácido graso unido a un azufre de la coenzima A, ¿no? Que es lo mismo que teníamos cuando catalizábamos la conversión del piruvato al acetilcoenzima A. Siempre se va a estar atacando uno de estos grupos fosfato y entonces en uno de estos grupos fosfato es donde vamos a tener esta unión, que es lo que vemos acá. Se forma este intermediario que va a ser un adenilato, ¿no? Por la adenosina. Y aquí, justamente en el carbonilo, es donde va a atacar la coenzima A. Justamente ataca el azufre de este grupo funcional de la coenzima A. Y ya vamos a tener la producción del acilcoenzima A, que ya va a poder ingresar al ciclo de Krebs, ¿no? Que vemos que tiene el carbonilo, la cadena R, ¿no? Que sería si fuera más grande, y tenemos la coenzima A unida por su grupo funcional con azufre. Ahora, ¿cómo es este transporte mediante carnitina? Vamos a ver que el grupo acilo se va a transferir, este acilcoenzima A se va a transferir desde el átomo de azufre de la coenzima A al grupo hidroxilo de la carnitina. Vamos a tener esta primera reacción catalizada por la carnitina aciltransferasa. Es esta que está acá, que es citosólica, si se dan cuenta. Luego tenemos que la acilcarnitina que vamos a formar va a actuar entonces como una lanzadera a través de la membrana interna, a través de acá, por acción de esta translocasa. Una vez ya en el lado de la matriz, ¿no? De la matriz mitocondrial, el grupo acilo va a ser transferido de nuevo a otra molécula de coenzima A y esta reacción va a ser catalizada por una carnitina aciltransferasa. Esta va a ser 2 y también es importante notar que esta va a ser una aciltransferasa mitocondrial, ya no una aciltransferasa citosólica, ¿no? Y vamos a ver que la translocasa lo que va a hacer es que nos va a devolver nuevamente la carnitina hacia el citosol, porque de nada nos sirve tenerlo en el lado de la matriz, intercambiándolo por otra acilcarnitina que va a estar ingresando. Entonces, si se dan cuenta, este también va a ser un transportador antiporte, es decir, va a estar ingresando acilcarnitina y nos va a estar sacando la carnitina que ya utilizamos aquí adentro. Entonces, tenemos el acilcoenzima A, la carnitina aciltransferasa 1, que es citosólica. Lo que va a hacer es que va a catalizar esta transferencia desde la coenzima A hacia la carnitina. Entonces vamos a tener esta carnitina con la coenzima A y esta va a ingresar a través de este transportador hacia la matriz mitocondrial. Ya la acilcarnitina aquí adentro lo que va a hacer es que va a hacer... Ay, perdón. Nubis.
Perdonen ahí a mis perros. Pero bueno, regresando. Entonces tenemos a la acilcarnitina ya del lado de la matriz que ingresó por medio de esta translocasa. Y aquí adentro lo que vamos a hacer es nuevamente volver a transferir la coenzima A. El grupo acilo lo vamos a transferir a otra molécula de coenzima A que habíamos separado aquí, si se dan cuenta. Porque de aquí lo habíamos separado de la coenzima A, le habíamos quitado la coenzima A al acilcoenzima A que teníamos y lo habíamos unido a la carnitina. Luego lo transportamos por esa translocasa hacia la matriz, y aquí adentro, este acilcarnitina que tengamos, vamos a quitarle la carnitina y lo vamos a dejar otra vez como un acilcoenzima A. Entonces vamos a necesitar coenzima A de este lado y nos va a quedar como producto la carnitina. Y como la carnitina no nos sirve de nada de este lado, lo que vamos a hacer es devolverla hacia acá. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Por medio de esta misma translocasa, que va a ser un transportador antiporte, es decir, va a ingresar la acilcarnitina y va a sacar al mismo tiempo carnitina que se está acumulando aquí adentro. En el citosol esta reacción es catalizada por una carnitina aciltransferasa 1, citosólica, y en la matriz por una carnitil aciltransferasa 2, que es de mitocondrial, ¿no? Aquí vemos más como en grande, ¿no?, todo este proceso. Pero pues es lo que les mencionaba, ¿no? Tenemos el acilcoenzima A, le quitamos la coenzima A porque vamos a estar uniéndolo a la carnitina y ya ingresa. Luego aquí en la matriz vamos a hacer la reacción opuesta, o sea, tenemos el acilcarnitina, le quitamos la carnitina y lo unimos a la coenzima A. Y bueno, ya dentro de la matriz, nosotros sabemos que ya en la matriz mitocondrial lo que vamos a tener son toda la maquinaria enzimática, todas las enzimas de esta beta oxidación, las enzimas también del ciclo de Krebs, la cadena de transporte de electrones. Entonces ya aquí adentro ya es donde va a ocurrir toda la parte de aprovechamiento energético, ¿no?, de estos ácidos grasos. Entonces, una vez en la matriz mitocondrial, las moléculas de acilcoenzima A van a ser degradadas mediante una secuencia repetitiva, porque si nos damos cuenta, en este esquema que tenemos acá, vamos a ir como que poco a poco quitándole moléculas de 2 carbonos. Entonces tenemos un ácido graso de 14, luego uno de 12, luego uno de 10, 8, 6 y 4. Por eso son ciclos, porque si nos damos cuenta vamos una y otra vez repitiendo las mismas 4 reacciones hasta que vamos a llegar ya hasta la molécula más pequeña, ya un acetilcoenzima A que ya no podamos degradar más. ¿Y cuáles son estas 4 reacciones? Tenemos una oxidación que va a ser por una enzima dependiente de FAD, una hidratación, una oxidación por una enzima dependiente de NAD, y vamos a tener una tiólisis, esta ruptura, ¿no?, que era el último paso que veíamos, en la cual vamos a estar utilizando la coenzima A. Y vamos a ver que la cadena de este ácido graso se va a recortar en 2 carbonos, o sea, va a ir recortándose en unidades de acetilcoenzima A. Y se va a generar el FADH2, NADH2 y el acetilcoenzima A que les mencionaba. Entonces vamos a ir viendo uno por uno cada una de estas reacciones, ¿no? Vamos a empezar por la oxidación. Entonces, oxidación del acilcoenzima A. Esta reacción va a estar catalizada por una acilcoenzima A deshidrogenasa, esta esta enzima que tenemos acá, que lo que nos va a producir, si se dan cuenta, nos está quitando electrones de acá y nos va a dejar con esta molécula que tiene un doble enlace entre el carbono 2 y el carbono 3, el carbono alfa y beta, y nos va a dejar con un enlace que se conoce como transdelta enoil coenzima A. Entonces, ¿qué nos va a dar de resultado esta enzima, esta acilcoenzima A deshidrogenasa? Es un enoil coenzima A, esta molécula que tenemos acá, con un doble enlace entre los carbonos 2 y 3. Y el aceptor de electrones de esta enzima, de esta acilcoenzima A deshidrogenasa, es el FAD, que va a estar unido a esta acilcoenzima A deshidrogenasa como un grupo prostético, ¿no?, que es algo similar a lo que veíamos en el ciclo de Krebs, ¿no?, que teníamos la succinato deshidrogenasa, que también tenía como grupo prostético al FAD, ¿no?
Entonces ya estos electrones van a ser transferidos directamente a la cadena de transporte electrónico. Y recordamos que a diferencia de los electrones que transferimos a través del NADH, los electrones que nosotros estemos ingresando a la cadena por medio del FAD no van a tener un valor energético tan alto. No van a ser los 2.5 del NADH, sino que van a ser 1.5 del FAD. Luego tenemos el segundo paso, que es la hidratación. Vamos a hidratar este enoil coenzima A que habíamos obtenido, trans-enoil coenzima A. Y esta reacción va a estar catalizada por una enoil coenzima A hidratasa, que lo que va a hacer es que nos va a hidratar este doble enlace entre carbono 2 y carbono 3, que tenemos resaltado aquí en rosado, produciéndonos un hidroxiacil coenzima A. Vamos a ver que esta reacción es estereoespecífica, si se recuerdan, que nos va a producir solamente un isómero trans o uno cis. En este caso lo que nos va a ser solo estereoespecífica para este doble enlace que tenemos, que es trans. Y solamente nos va a producir el isómero L de este beta hidroxiacil coenzima A. Entonces nos damos cuenta que lo que hace es que hidrata aquí y nos queda el doble enlace acá, pero acá nos queda como CH2 y perdemos el doble enlace que teníamos acá, ¿no? Y luego el tercer paso es la oxidación de este beta hidroxiacil coenzima A un ketoacil coenzima A, siempre beta. Vamos a ver que esta está catalizada por la enzima hidroxiacil coenzima A deshidrogenasa, pero esta, a diferencia de la primera deshidrogenasa que mirábamos en este proceso de beta oxidación, no va a ser dependiente de FAD, sino que va a ser dependiente de NAD. Y vamos a ver que nos va a convertir el hidroxilo del carbono 3 en un grupo ceto. Eso es lo que nos está realizando. Vemos que teníamos acá el hidroxilo y lo que va a hacer es que nos lo va a convertir en un carbonilo, en un grupo ceto. Y nos va a generar NADH y su respectivo protón. Recuerden siempre que cuando nosotros tengamos una reducción del NAD a NADH, nunca se tienen que olvidar de este protón. Siempre es NADH más la cantidad de protones que estemos produciendo. Y nos queda como producto este beta ketoacil coenzima A. Y esta también va a ser una reacción estereoespecífica. Casi siempre todas estas reacciones van a ser estereoespecíficas porque recordemos que hay ciertas macromoléculas en el cuerpo en las cuales solo pueden estar en una de las conformaciones, ¿no? Por ejemplo, ciertos aminoácidos, los aminoácidos generalmente solo los vamos a estar encontrando en conformación L, ¿no? En isómeros L. Y de igual forma estos ácidos grasos solo los vamos a estar encontrando en la forma de isómero L, ¿no? Y la última reacción, que es esta escisión tiolítica, esta tiólisis de este cetoacil coenzima A. Esta va a estar catalizada por una acetiltransferasa que se conoce a veces, o también a veces se puede conocer como tiolasa, que nos va a estar produciendo dos moléculas, es decir, nos va a estar rompiendo este cetoacil coenzima A por la mitad prácticamente. Y nos va a producir este acetil coenzima A y nos va a producir un grupo acil coenzima A. Vamos a ver que el acil coenzima A puede luego entrar otra vez en un ciclo de beta oxidación, por eso es que al inicio teníamos estos como espirales, ¿no? Lo que va a seguir entrando acá es el acil coenzima A, va a seguir ingresando, pasando por las mismas 4 reacciones hasta llegar ya al acetil coenzima A. Pero el acetil coenzima A que vayamos liberando, como liberamos tanto un acetil como un acil, el acetil sí va a ingresar a lo que sería el ciclo de Krebs, ¿no? Para poder obtener energía de él. Y vamos a ver cuál es el rendimiento energético de esta beta oxidación, ¿no? Vamos a resumir todas estas 4 reacciones de forma global. Vamos a tener el acil coenzima A inicial, vamos a tener FAD, porque recordemos que hay una deshidrogenasa dependiente de FAD. Vamos a tener NAD, porque también hay otra deshidrogenasa dependiente de NAD. Vamos a tener una molécula de agua, porque recordemos que va a haber un paso de hidratación. Y tenemos la molécula de coenzima A, ¿no? Que la requerimos para poder activar estos productos. Nos va a dar como resultado un acil coenzima A, pero si se dan cuenta aquí donde dice N,
es decir, la cantidad de carbonos es menos 2. ¿A qué se refiere con ese menos 2? Es este acetilcoenzima A que estamos quitándole, ¿no? Entonces, cada uno de estos 4 pasos lo que va a hacer es que nos va a ir quitando unidades de 2 carbonos. Entonces, siempre vamos a tener como producto una acilcoenzima A, pero ustedes no pueden acá como que cancelarlo, como hemos estado viendo en estas reacciones de estequiometría, que cancelamos y cancelamos porque podríamos decir, pero ambos son acil, ¿no? Pero no, porque esta es una molécula de acil con 2 carbonos menos, ¿no? Es una molécula completamente diferente. Vamos a tener la producción del FADH2, el NADH, que aquí está su protón, y de la molécula de acetilcoenzima A, que ya va a ingresar dentro del ciclo de Krebs. Ahora vamos a tener un ejemplo de un palmitilcoenzima A, este va a ser de 16 carbonos, y cómo nos quedaría si tuviéramos este ácido graso de 16 carbonos, la estequiometría de esta beta oxidación. Entonces tenemos el palmitilcoenzima A, 16 carbonos, vamos a estar utilizando 7 FAD. ¿Por qué 7? Porque como es de 16 carbonos, vamos a estar pasando por 7 de estos ciclos, ¿no? Entonces, 7 FAD, 7 NAD, 7 moléculas de agua y 7 coenzima. ¿Cómo obtuvimos estos 7, no? A los 16 carbonos lo que vamos a hacer es dividirlo a la mitad, porque nos los va a estar dividiendo en moléculas de 2 carbonos, ¿no? Siempre. Entonces, lo dividimos a la mitad. 16 dividido 2 nos da 8, ¿no? Entonces, eso es la cantidad de acetil que nos va a dar en total. Pero, si nos ponemos a pensar, no van a ser 8 ciclos, sino que va a ser un ciclo menos, porque ya en el último ciclo vamos a obtener ya el acetilcoenzima A como producto final. O sea, ya ese ya no va a poder sufrir otro ciclo e ingresar a otra beta oxidación, sino que ya lo vamos a obtener hasta el final. Vamos a regresar para ver si lo vemos como mejor. Entonces, cada uno de estos ciclos van a producirnos un FAD, un NADH y va a requerir una molécula de agua. Y si nos damos cuenta, cada uno nos va a estar liberando una molécula de acetil. Entonces, si tenemos un ácido graso de 16 carbonos, como era el palmitil, vamos a dividir 16 entre 2. Siempre que nos pidan calcular como la estequiometría de de la beta oxidación de estos ácidos grasos, vamos a tomar el número de carbonos que tengamos, en este caso 16, y lo vamos a dividir dentro de 2. Entonces, dividimos los 16 dentro de 2, nos da 8. Vamos a tener 8 acetilcoenzima A, contando este último que se produce acá. Entonces, si se dan cuenta, ya en este último ciclo, en este último espiral que tenemos acá, este último bucle, nos está produciendo al mismo tiempo 2 acetilcoenzima A, porque se está dividiendo ya la molécula en los últimos 2. Entonces ya no necesitamos otro ciclo. Por eso es que son solo 7 ciclos. Entonces, siempre recuérdense, miramos el número de carbonos que tiene la molécula que nos están dando. En este caso tiene 16. Tomamos los 16 carbonos, lo dividimos dentro de 2. Eso nos va a dar el número de acetil que se van a producir. Se van a estar produciendo entonces 8 acetilcoenzima. Pero para nosotros calcular cuántas reacciones van a haber de beta oxidación, le restamos 1 a este número de acetil que se produzca. Le restamos 1 y nos quedan 7. Como se están produciendo 7 ciclos de beta oxidación, vamos a necesitar 7 FAD, 7 NAD, 7 moléculas de agua y 7 moléculas de coenzima A. Y nos va a estar produciendo también 7 FADH2, 7 NADH, 7 y 7 de sus protones, ¿no? Lo único que nos va a quedar diferente es el acetilcoenzima A. Y ahora, ya para calcular el rendimiento energético en sí, vamos a ver que tenemos que multiplicarlo, ¿no? Lo que hemos visto hasta ahorita. Cuando tenemos producción de FADH2, se multiplica por 1.5, porque eso es lo que va a estar produciéndonos de ATP. Nos da un total de 8.5. Tenemos los 7 NADH, lo multiplicamos por 2.5 y nos va a dar estas moléculas de ATP. Luego tenemos los 8 acetilcoenzima A, los multiplicamos por 10 y nos van a estar dando estas moléculas de ATP. Y luego tenemos la activación, que es el paso en el cual nosotros vamos a estar gastando ATP para poder incorporarle que es como recordemos cuando teníamos la piruvato, por ejemplo, el piruvato y lo necesitamos convertir en acetilcoenzima A, nosotros gastábamos ATP, ¿no? La piruvato deshidrogenasa requería un gasto de energía. Entonces, en esta misma forma, también para luego nosotros poder estar activando estas moléculas, vamos a estar gastando energía. Entonces vamos a gastar 2 ATP.
Y en total nos queda que el gasto energético, el rendimiento energético total de un palmitil coenzima A o de un palmitato va a ser de 106 ATP. Queda claro cómo calculamos la cantidad de cada uno de estos metabolitos, cómo calculamos cuántos acetilcoenzima A se van a producir. Ok, entonces vamos a continuar. Siempre recuerden, tienen el número de carbonos, lo dividen dentro de 2, eso les va a dar el número de acetil que se van a producir, luego a eso le restan 1 y eso nos va a dar el número de ciclos de beta oxidación. Y a ese número de ciclos de beta oxidación ya lo multiplican por cada uno de los componentes que necesitamos por cada ciclo, ¿no? Y ahora, vamos a ver que esa es la beta oxidación o la oxidación de lo que sería un ácido graso insaturado. Vamos a ver que de un ácido graso saturado, que diga. Entonces ahora vamos a ver cómo sería la oxidación de estos ácidos grasos insaturados. Van a ser reacciones prácticamente iguales, solo que vamos a necesitar 2 enzimas adicionales. Vamos a necesitar una isomerasa y vamos a necesitar también una enzima reductasa. Vamos a ver que la isomerasa lo que va a hacer, que es esta enoil coenzima A isomerasa que vemos acá, lo que va a hacer es que nos va a manipular, nos va a catalizar la reacción en estos dobles enlaces que tenemos situados en posiciones impares, porque las enzimas que tenemos hasta ahorita solo pueden catalizar reacciones en dobles enlaces que estén en posiciones pares, porque son ácidos grasos saturados, siempre se van a estar dividiendo de 2 en 2 en 2. Pero aquí nos van a quedar ácidos dobles enlaces en posiciones impares, como son ácidos grasos insaturados. Entonces vamos a necesitar una enzima que sea específica para posiciones impares. Y vamos a tener también a una reductasa, que es esta 2,4 dienoil coenzima A reductasa. Vamos a ver que la isomerasa lo que va a hacer es que nos va a isomerizar este enlace entre el carbono 2 y 3 y lo va a pasar hacia la posición 2, desde la posición 3 y 4 que lo teníamos, nos lo va a pasar a la posición 2 y 3, porque necesitamos que esté en una posición par para que ya pueda ser catalizado por una de las enzimas de la beta oxidación, ¿no? Uno de los 4 pasos que ya conocemos. Entonces necesitamos una enzima, esta isomerasa, que nos lo cambie de posición. Va a estar de el enlace 3 a 4, necesitamos pasarlo a un enlace 2 a 3. Ya en la posición 2 a 3 ya puede seguir con la beta oxidación. Entonces, tenemos 3 pasos de la beta oxidación, tenemos 3 ciclos de beta oxidación, nos va a producir un intermediario con un doble enlace en posición impar, vamos a necesitar esta enoil coenzima A isomerasa, y de la enoil coenzima A isomerasa ya vamos a poder cambiar el enlace el doble enlace a una posición par y ya va a poder seguir por otro ciclo de beta oxidación. Luego vamos a ver que vamos a necesitar esta 2,4 dienoil coenzima A reductasa, porque vamos a tener un intermediario que va a ser un dienoil, el cual tampoco va a poder ser catalizada su reacción por enzimas de la beta oxidación, porque tampoco son específicas para este intermediario. Entonces esta reductasa va a ser dependiente del NADPH, va a utilizar los electrones del NADPH, se los va a transferir este dienoil intermediario y nos va a formar este trans delta enoil coenzima A. Y ya este va a poder ser, también va a tener un doble enlace entre la posición 3 y 4. Entonces vamos a necesitar otra vez a la enoil coenzima A isomerasa para que nos lo cambie a posición 2 y 3 y ya va a poder otra vez volver a entrar a la beta oxidación. Entonces, en resumen, tenemos un ácido graso, ¿no? Insaturado. Este ácido graso insaturado va a sufrir, en este ejemplo, el linoleoil coenzima A va a sufrir 3 ciclos de beta oxidación, van a producirse 3 acetilcoenzima A, este sería el acilcoenzima A. Queda con un doble enlace en la posición 3 y 4, este no va a ser reconocido por las enzimas de la beta oxidación,
porque está en posición impar. Entonces vamos a necesitar una enzima que nos lo pase a una posición par. Vamos a utilizar la enoil-coenzima A isomerasa. Este enoil-coenzima A isomerasa lo va a pasar a la posición 2, 3. Ya en la posición 2, 3, este intermediario ya va a poder ingresar y va a sufrir otro ciclo de beta-oxidación. Va a liberarse otro acetilcoenzima A y este sería nuestro acilcoenzima A. Ahora, este acilcoenzima A sigue teniendo un doble enlace en una posición impar. Entonces lo vamos a reducir y vamos a obtener un NADP, ¿no? Porque es una enzima, la reductasa, la 2,4 dienoilcoenzima A reductasa, es dependiente del NADPH, ¿no? Entonces vamos a obtener NADP y vamos ahora a utilizar la isomerasa para pasarlo, vamos a pasarlo a la posición 2,3, ¿no? Porque lo teníamos en la posición 3,4 y nosotros lo necesitamos en la posición 2,3 para que pueda ser reconocido por las enzimas de la beta-oxidación. Y ya una vez ya tenemos este enoil-coenzima A que va a ser trans, ya vamos a poder ingresar en los pasos restantes de la beta-oxidación. Y si nos damos cuenta, aunque sufre 4 ciclos de beta-oxidación, en realidad nos está produciendo 5-acetilcoenzima A. Por eso de que vimos que el último ciclo de la beta-oxidación siempre nos va a estar produciendo 2-acetilcoenzima A. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Vamos a utilizar una isomerasa que nos va a cambiar la posición del doble enlace y una reductasa que lo que va a hacer es quitarnos un doble enlace prácticamente, porque si se dan cuenta que acá teníamos un doble enlace posición 2,3 y luego teníamos otro doble enlace posición 4,5. Nos quita ese doble enlace de ahí, solo nos deja el doble enlace en la posición 3,4. Entonces, una isomerasa, una reductasa. Y vamos a ver también que hay una oxidación de ácidos grasos de cadena impar. Vamos a ver que en este ciclo, en el ciclo final de la degradación, se va a producir un propionilcoenzima A y un acetilcoenzima A. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a tener un ácido graso que va a ingresar a beta-oxidación. La beta-oxidación se va a estar dando de forma normal, pero cuando llegamos al último ciclo, donde generalmente con los ácidos grasos saturados nos produce 2-acetilcoenzima A, en este último ciclo vamos a tener una molécula de 3 carbonos y un acetilcoenzima A. Entonces esta molécula de 3 carbonos ya no puede ingresar a otro ciclo de beta-oxidación porque tiene 3 carbonos y nosotros necesitamos que ingrese una molécula de 4 carbonos para que la podamos dividir en 2 moléculas de 2 carbonos cada una. Entonces vamos a necesitar convertir este propionilcoenzima A en otra molécula para ya poder ingresarla al ciclo del ácido cítrico. Vamos a ver cómo se hace esto. Vamos a tener el propionilcoenzima A, va a estar activado y vamos a ingresarlo al ciclo del ácido cítrico para utilizarlo, pero no lo vamos a ingresar como propionilcoenzima A, sino que lo vamos a ingresar como succinilcoenzima A. Entonces, primero lo vamos a carboxilar, esto va a ser catalizado por la propionilcoenzima A carboxilasa. Vemos que, como siempre, las enzimas que son carboxilasas requieren de biotina, porque la biotina va a ser un activador de los grupos carbono que se estén retirando y los van a transportar hacia la otra molécula, ¿no? Entonces siempre vamos a necesitar biotina cuando estemos realizando reacciones de carboxilación. Carboxilamos, lo estamos agarrando de este bicarbonato acá, va a ser una reacción que va a requerir energía, va a ser dependiente de ATP. Luego vamos a obtener un intermediario que va a ser el metilmalonilcoenzima A. Este metilmalonilcoenzima A va a estar catalizado, luego su reacción, su conversión de isómero D a isómero L, porque era lo que yo les mencionaba, que casi siempre nosotros vamos a necesitar estos intermediarios como isómeros L, no como isómeros D. Entonces, esta reacción nos produce un isómero D y nosotros lo necesitamos como isómero L. Entonces vamos a tener una enzima, una epimerasa, que lo que va a hacer es simplemente cambiarnos la disposición de ciertos grupos funcionales para obtener un metilmalonil, la misma enzima, coenzima A, pero en su isómero L. Y ya, la tercera reacción de esta conversión del propionilcoenzima A es una reacción catalizada por la metilmalonilcoenzima A mutasa, que lo que va a hacer es convertirnos al metilmalonilcoenzima A en succinilcoenzima A.
Y esta reacción tiene como cofactor a la coenzima, a la cobalamina o coenzima B12 o vitamina B12 como la conocemos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos tres tipos de beta oxidación que hemos visto hasta ahorita? Tenemos la beta oxidación de ácidos grasos saturados, que recordamos que vamos a tener un ácido graso que va a ser par, y este ácido graso par se va a estar dividiendo en grupos acetil coenzima A de 2 carbonos y grupos acil con los carbonos restantes. Van a sufrir 4 reacciones, reacciones de reducción, hidrólisis, de reducción también, y luego la tiólisis o la ruptura. Y vamos a ver que cada uno de estos ciclos nos va a producir un FADH, un NADH, va a requerir una coenzima A y va a requerir también una molécula de agua. Y vamos a obtener al final la cantidad de acetilcoenzima A que sería la mitad de los carbonos que tendría nuestra molécula. Como vimos en el ejemplo, teníamos una molécula de 16 carbonos, lo dividimos dentro de 2 y vamos a obtener un total de 8 acetilcoenzima A, porque siempre la última reacción de estos ácidos grasos, de la beta oxidación de estos ácidos grasos saturados, que son pares, nos va a dar 2 moléculas, 2 acetilcoenzima A. Entonces obtenemos al final en una molécula, una molécula de 16 carbonos, vamos a obtener 8 acetilcoenzima A al final. Y siempre para calcular cuántos ciclos de beta oxidación vamos a tener, le restamos 1 a estas 8 moléculas de acetilcoenzima. Ahora, con los ácidos grasos insaturados, nuestra diferencia es que vamos a necesitar 2 enzimas extra, las isomerasas, que nos van a cambiar de lugar, nos van a cambiar de posición dobles enlaces, de la posición 3 y 4 nos lo van a pasar a posición 2, 3, y una reductasa, que cuando tenemos 12 doble enlaces seguidos, lo que va a hacer es que nos los va a quitar, los va a fusionar, digamos, en una posición media, nos va a dejar solo, si teníamos un doble enlace en la posición 2, 3 y teníamos otro doble enlace en la posición 4, 5, nos va a dejar solamente un doble enlace en la posición 3, 4. Y luego vamos a volver a necesitar la isomerasa para cambiarnos este doble enlace de posición 3, 4 a posición 2, 3. Y ya de ahí ya siguen su ciclo normal dentro de las beta oxidación. Y por último, el último caso, el último escenario que podríamos tener es cuando tenemos ácidos grasos de cadena impar. En este no vamos a necesitar enzimas extras prácticamente, porque lo único que se va a dar es que nos va a dar como productos propionil y acetilcoenzima A. Entonces ya el propionil coenzima A ya no va a poder sufrir beta oxidación, sino que va a ingresar dentro de otra ruta, digamos, para catalizarlo hacia el ciclo de Krebs. Y entonces vamos a transformar este propionil coenzima A metilmalonil, va a ser un intermediario D, nosotros lo necesitamos como intermediario L, entonces lo vamos a interconvertir con una epimerasa hacia su isómero L, y ya de ahí lo vamos a transformar en succinilcoenzima A. Y nosotros sabemos que succinilcoenzima A es uno de los intermediarios del ciclo de Krebs. Entonces, a partir de ese punto es donde ingresa el propionilcoenzima A. ¿Queda claro hasta el momento estos 3 escenarios de ácidos grasos, de la beta oxidación de ácidos grasos? Ok. Entonces, vamos a ver que también va a haber oxidación de ácidos grasos en los peroxisomas. Hasta ahorita hemos estado viendo la oxidación de ácidos grasos dentro de las mitocondrias, ¿no? Pero vamos a ver que también hay oxidación en los peroxisomas, que son organelos, ¿no? Estos organelos se van a caracterizar porque van a poseer unas altas concentraciones de la enzima catalasa. Nosotros recordamos, ayer justamente vimos esta enzima, la catalasa, que es una enzima que nos va a producir una dismutación, ¿no? Nos va a tomar este peróxido de hidrógeno que estaba siendo dismutado también por la peróxido dismutasa, y nos lo va a transformar en agua y en oxígeno. Entonces, estos peroxisomas, que son unas organelas en específico, van a tener elevadas concentraciones de esta enzima catalasa. Y la oxidación de estos ácidos grasos en estos organelos nos va a producir, a diferencia de la oxidación mitocondrial que nos producía acetilcoenzima A, y en caso fueran ácidos grasos impares nos producía también propionilcoenzima A, aquí en los peroxisomas nosotros vamos a obtener un
octanoil, coenzima A. Y vamos a ver que esta oxidación nos va a servir para acortar cadenas largas y obtener mejores sustratos para la beta-oxidación. Es decir, que la oxidación peroxisomal nos va a diferir de la beta-oxidación en la primera etapa. En los peroxisomas nosotros vamos a tener voy a agrandar acá a ver si logramos verlo. Vamos a tener una flavoproteína que nos va a transferir estos electrones, nos los va a transferir al FAD, que es lo que estamos viendo acá. Entonces, se nos van a transferir los electrones al FAD, vamos a obtener FADH2, luego estamos viendo que esta flavoproteína, la FADH2, nos va a transferir estos electrones al oxígeno. Del oxígeno nosotros vamos a producir este peróxido de hidrógeno, y a partir de ahí donde va a entrar la enzima catalasa, que va a catalizar esta transformación del peróxido de hidrógeno en oxígeno y en agua, que es esto que está acá, ¿no? Y el producto que nos dé va a entrar dentro de las reacciones que van a ser iguales a las reacciones que ocurren dentro de la mitocondria, o sea, van a ser reacciones de beta-oxidación. Pero lo que necesitábamos era obtener un sustrato adecuado para que ocurriera la beta-oxidación. Entonces, ¿cuál es la diferencia acá? El primer paso. Simplemente esa va a ser la diferencia. Ya de ahí todo es igual, si se dan cuenta, ya no difiere, ya todo es lo mismo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que en el primer paso nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a tener una flavoproteína, este FAD, se va a transformar en FADH2. Se van a transferir los electrones del FADH2 al oxígeno, y al transferir los electrones al oxígeno se va a convertir este oxígeno en peróxido de hidrógeno, y de peróxido de hidrógeno la catalasa, como los peroxisomas tienen altas concentraciones de catalasa, lo va a transformar, lo va a dismutar el peróxido de hidrógeno en moléculas de agua y en moléculas de oxígeno. Vamos a ver también el metabolismo de los cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos se van a estar produciendo en ciertas condiciones específicas de metabolismo, donde vamos a estar teniendo una deficiencia energética. Se pueden producir en un ayuno prolongado, ¿no? Ustedes probablemente conozcan estas dietas que son cetónicas, ¿no? Que estas dietas keto, donde solamente se comen como que ciertos proteínas, por ejemplo, y se eliminan por completo de la dieta los glúcidos, o sea, los carbohidratos. Y en estas condiciones en específico es donde vamos a tener la producción de los cuerpos cetónicos. Vamos a ver que la entrada en el ciclo del acetilcoenzima A va a depender de la disponibilidad del oxaloacetato. Es decir, la entrada en el ciclo de Krebs va a depender de la disponibilidad que haya de oxaloacetato. ¿Cuáles son estos cuerpos cetónicos? Acetona, hidroxibutirato y acetoacetato, que son conocidos en conjunto como cuerpos cetónicos. Vemos que estas son las estructuras de cada uno, vemos que son prácticamente muy muy parecidos, y vemos también que se van a estar obteniendo uno a partir del otro y se pueden estar interconvirtiendo, o sea, puede producirse de acá hacia acá, o puede producirse vamos a ver que hay ciertas enzimas que lo van a producir, pero también a veces se puede producir de forma prácticamente espontánea. ¿Qué son los cuerpos cetónicos en sí? Los cuerpos cetónicos son compuestos químicos que el hígado produce a partir de las grasas. La síntesis de cuerpos cetónicos siempre se va a dar en el hígado. Y estos nos van a actuar como una fuente de energía alternativa para el cerebro y otros tejidos, especialmente cuando las reservas de glucosa son bajas, como ocurre durante el ayuno o las dietas keto, las dietas cetónicas que les mencionaba. Vamos a ver cómo es que se produce esta formación de cuerpos cetónicos. El acetoacetato se forma a partir del acetilcoenzima A en 3 etapas. ¿Cuál es esta primera etapa? La condensación de las 2 moléculas de acetilcoenzima A para formar acetoacetilcoenzima A. Y esta reacción va a ser catalizada por la tiolasa. Entonces tenemos 2 moléculas de acetilcoenzima A, se van a unir, se va a liberar una coenzima A,
Solo nos vamos a quedar con la de una de las moléculas y nos va a dar como resultado un acetil coenzima A. Luego vamos a tener la formación del 3-hidroxi-3-metilglutaril coenzima A, que también se abrevia como HMG coenzima A, que a partir de este acetoacetil coenzima A vamos a añadir otra molécula de acetilcoenzima A. Hasta ahorita hemos utilizado 3 moléculas de acetilcoenzima A. Vamos a utilizar agua y vamos a liberar una coenzima A. Y nos va a dar como resultado un hidroximetilglutaril coenzima A. Y esta reacción va a estar catalizada por la HMG coenzima A sintasa. Una vez ya tenemos este hidroximetilglutaril coenzima A o HMG coenzima A, vamos a tener una escisión, es decir, una ruptura. Se va a dividir la gran molécula que teníamos acá, que vemos que acá tiene un grupo acetil, acá tiene otro grupo acetil y acá tiene el otro grupo acetil coenzima A. Vamos a dividirla, la vamos a escindir en 2 moléculas, un acetil coenzima A y el acetoacetato. Entonces aquí ya obtuvimos los cuerpos cetónicos, ¿no? Recordamos que teníamos el acetil coenzima A, acetoacetil, y del acetoacetil vamos a obtener el acetoacetato. ¿Cuál es la reacción global de esta conversión? Es que de 2-acetil coenzima A vamos a obtener, ¿por qué es que son solo 2-acetil coenzima A si en realidad estamos viendo que son 3, ¿verdad? Porque acá teníamos 2 y luego aquí va a ser otro, porque le estamos restando, estamos cancelando el acetil coenzima A que liberamos acá, ¿no? Entonces acá serían 3 y acá sería 1 como producto, entonces cancelamos el del producto y cancelamos uno de los reactivos, ¿no? Entonces nos quedan solo 2-acetil coenzima A más la molécula de agua que utilizamos acá. Nos va a dar como producto el acetoacetato, las 2 coenzima A que se liberaron, una aquí y la otra acá, y un protón que se liberó ahí al medio. Entonces con estas reacciones producimos el primer cuerpo cetónico, el acetoacetato. Vamos a ver que este acetoacetato se puede transformar en los otros cuerpos cetónicos, que eran el hidroxibutirato y la acetona. El acetoacetato en la matriz mitocondrial se puede transformar, puede reducirse a hidroxibutirato. ¿Cómo? Va a requerir de esta enzima que se conoce como hidroxibutirato deshidrogenasa. Y como su nombre lo dice, va a ser dependiente del NADH. Va a tomar electrones del NADH, los va a transferir al acetoacetato, va a liberar NAD y vamos a obtener como resultado el hidroxibutirato. Vamos a ver que la reacción puede transcurrir en los dos sentidos, pero la reacción en el sentido contrario va a estar catalizado por otra enzima. Y vamos a ver que el acetoacetato también se puede descarboxilar de forma espontánea, aunque va a ocurrir de forma lenta, y se puede transformar en acetona. Que vemos que lo que pierde es uno de estos carbonos. Los que están en rojo se conservan. Solamente va a perder uno de estos que están acá en azul, que es este. Entonces, primero vamos a convertir estos acetilcoenzima A, 2-acetilcoenzima A, en acetoacetato. Y ya una vez obtuvimos el primer cuerpo cetónico, que sería el acetoacetato, ya vamos a poder obtener a partir de ese el resto de cuerpos cetónicos, es decir, el hidroxibutirato y la acetona. Hidroxibutirato por una reducción, por una deshidrogenación, y la acetona por una descarboxilación, que ocurre de forma prácticamente espontánea o puede ser catalizada por esta acetoacetato descarboxilasa. Vamos a ver que el hígado es el principal tejido donde se va a producir este acetoacetato y el 3-hidroxibutirato. La acetona no está ahí colocada porque la acetona se va a producir en muy pequeñas concentraciones, como generalmente ocurre de forma espontánea esta descarboxilación, pero es un proceso muy lento. Casi no vamos a tener concentraciones de acetona, vamos a tener una mayor concentración de hidroxibutirato y de acetoacetato. Y ya estos dos van a poder difundir desde la mitocondria hasta la sangre y van a ser transportados a los tejidos periféricos. Pero vamos a darnos cuenta más adelante de que este es un papel muy importante del hígado, y es que el hígado es justamente quien produce todos estos cuerpos cetónicos.
pero el hígado no puede utilizarlos, sino que únicamente los produce para que para que pasen a la sangre y de la sangre pasen a los tejidos. Vamos a ver que el acetoacetato va a ser luego ya activado en los tejidos hacia acetilcoenzima A, es decir, vamos a revertir el proceso que hemos hecho hasta ahorita. O sea, teníamos los acetilcoenzima A en el hígado, los vamos a convertir a acetoacetato, luego el acetoacetato va a pasar a la circulación periférica, es decir, va a pasar a la sangre, y luego va a ser captado por los tejidos. Y en los tejidos lo vamos a volver a convertir en las unidades de acetilcoenzima A que teníamos al inicio. Entonces, el acetoacetato va a ser activado por transferencia de coenzima A procedente de succinilcoenzima A. Vemos que tenemos una ketoacilcoenzima A transferasa. Esta va a catalizar la transferencia del coenzima A del succinil, va a liberar succinato y va a darnos como resultado un acetoacetilcoenzima A. Este ya está activado. Aquí ya vamos a tener una tiolasa, que bien sabemos que las tiolasas lo que hacen es que van a romper a la mitad, van a escindir la molécula y nos va a dar 2 acetilcoenzima A. Pero la tiolasa requiere otra coenzima A, porque hasta ahorita solo tenemos una, y si no estaríamos liberando un grupo acetato sin coenzima A, ¿no? Y nosotros necesitamos que esté activado, es decir, que esté unido a esta coenzima A. Entonces esta tiolasa va a requerir otra coenzima A. Y ya tenemos como resultado en los tejidos periféricos lo que sería 2 unidades de acetilcoenzima A partir del acetoacetato. Y ya estos ya pueden ser catalizados hacia el ciclo de Krebs para obtener energía. Esto era lo que les mencionaba. El hígado puede suministrar acetoacetato a otros tejidos, pero carece de esta coenzima A transferasa, que es esta ketoacilcoenzima A transferasa. ¿Por qué es esto? Si nos ponemos a pensar, el hígado es el único tejido donde se pueden producir estos cuerpos cetónicos. Entonces, si nosotros tuviéramos esta enzima, ketoacilcoenzima A transferasa, en el hígado, los cuerpos cetónicos que estaríamos produciendo inmediatamente serían revertido el proceso y sería como que tuviéramos un ciclo inútil, ¿no? Porque estaríamos utilizando estos acetilcoenzima A, utilizando energía para transformarlos en acetoacetato y luego en el mismo hígado esta enzima rompería este acetoacetato y nos daría acetilcoenzima A. Entonces sería un ciclo inútil porque solo estaríamos gastando energía y obtendríamos los mismos 2 acetilcoenzima A con los que partimos. Entonces, realmente esta falta de esta enzima es un mecanismo de regulación en el hígado, porque al tener la enzima en distintos compartimientos en el cuerpo, es decir, en distintos tejidos, lo que nos va a permitir es no tener ciclos inútiles, donde solamente estemos gastando energía y no estemos obteniendo ningún beneficio. Entonces, el hígado solo puede producir cuerpos cetónicos, pero el hígado no los puede utilizar para obtener energía él mismo, sino que solamente los produce, gasta energía para producirlos y ya los cuerpos cetónicos salen a la sangre y ya ahí pueden ser captados por los tejidos que los necesiten para poder ser convertidos a acetilcoenzima A, poder ingresar en el ciclo de Krebs y ya poder obtener a partir de ellos energía. Ya esta va a ser la última diapositiva que vamos a ver por el tiempo, ¿no? Vamos a ver que los cuerpos cetónicos pueden considerarse como una forma hidrosoluble y transportable de unidades acetilo, que son estas unidades acetilos, estos acetilcoenzima A que vimos, ¿no? Pero no, los acetilcoenzima A no son solubles en la sangre, entonces necesitamos transportarlos mediante cuerpos cetónicos. Por eso es que los convertimos a cuerpos cetónicos y ya de cuerpos cetónicos pasan a la sangre y ya en los tejidos ya regresan a ser acetilcoenzima A. Vamos a ver que el acetoacetato también va a tener una función reguladora, ¿no? Y esta función reguladora actúa cuando tenemos concentraciones altas de acetoacetato en sangre que nos van a indicar que hay una abundancia de unidades acetilo, de acetilcoenzima A, y nos va a producir una caída, una disminución en la velocidad de la lipólisis, es decir, la degradación de ácidos grasos en el tejido adiposo. Porque si ya tenemos un alto nivel de acetoacetato, vamos a tener un alto nivel de acetilcoenzima A, vamos a tener un alto flujo por el ciclo de Krebs y vamos a obtener mucha energía, ¿no? Entonces el cuerpo va a decir ya no necesitamos más energía y va a disminuir la velocidad de la lipólisis porque ya no necesitamos que haya más degradación de estos ácidos grasos para producir más cuerpos cetónicos, ¿no? Sino que ya tenemos suficiente
para obtener la energía que van a estar necesitando las células. Entonces es lo que vemos acá, ¿no? Que estas son las gotículas de los cuerpos de los ácidos grasos. Se van a estar transformando en el hepatocito, en el hígado, en los cuerpos cetónicos, el acetoacetato, el hidroxibutirato, la acetona. Se van a estar exportando de ahí hacia la sangre, hacia los tejidos. Ya en los tejidos ya se van a estar convirtiendo nuevamente en acetilcoenzima A y ya vamos a poder obtener nuevamente un ciclo de Krebs, ¿no? Y ya de ahí incluso podemos obtener glucosa, porque como generalmente estos cuerpos cetónicos se producen cuando hay deficiencia de glucosa, hay concentraciones muy bajas de glucosa, ya vamos a poder producir a partir de ácidos grasos glucosa por gluconeogénesis, y ya con esta glucosa ya la podemos exportar para que sea utilizada por el cerebro o por otros organelas, por ejemplo los eritrocitos, que si recordamos su única fuente de energía era la glucólisis, entonces ya les podemos proporcionar glucosa para que cumplan con sus funciones celulares, ¿no? Entonces voy a tener la grabación acá.